Hoy mi amor por ustedes toma la forma de una cruz, donde con los brazos abiertos les recibo a todos ustedes. Ven a mí con tu propia cruz. Jesús en la cruz, sufriendo increíbles dolores y sobre todo la angustia de una asfixia mortal, pronuncia 7 frases que en conjunto constituyen un testamento de amor, perdón, de misericordia, de ilimitada confianza en el Padre Celestial. Este mensaje último de Jesús da sentido a todas las pruebas y sufrimientos de nuestra vida. El mismo COVID-19 y los estragos que nos ha traído. Ofrece consuelo y ánimo a los enfermos de cuerpo o alma, a quienes se sienten solos o abandonados, y nos ayuda a entender que el sufrimiento puede ser un medio de salvación y redención. La resurrección y vida eterna siempre pasan por el camino de la cruz. Amada iglesia, hermanos, familia que nos acompañan a la distancia, este es el día para recordar que el amor no tiene forma de un corazón, tiene la forma de una cruz. Esa cruz en la cual se han redimido nuestros pecados. Vamos a dar inicio a este acto, a este culto magno de 7 palabras, donde recordamos cada una de las frases que Jesús ha pronunciado para mí y para ti, para darle sentido a nuestras vidas. Escuchemos este preludio. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu gran tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja de delante de sus trasquiladores, enmudeció por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, verá el fruto de la aflicción de su alma. Vamos a iniciar este tiempo y vamos a pedir al Señor que nos acompañe. Oremos. Amado Dios, estamos delante de ti como un pueblo que se reúne, Padre, para volver a vivir esta historia que nos trae vida a pesar de la muerte, o más bien, que en la muerte encuentra la vida y el sentido de todos nosotros como un cuerpo y como una iglesia. Hoy, Dios, es un día triste, porque recordamos, Señor, aquel sacrificio tan grande que hizo Jesús para abrazarnos y para identificarse con los sufrimientos nuestros. Bendito Dios, que la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe y que en el transitar de cada una de estas palabras podamos vivir la esperanza de hijos e hijas que celebran tu santo y bendito nombre. Amado Dios, acompáñanos y entregamos en tus manos este culto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar, cantar y vamos a vivir nuestra fe en este día tan especial. Vamos a cantar. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, 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 yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Según la historia, también llevaban a 2 malhechores para ejecutarlos junto con él. Llegados al lugar llamado el Calvario, le crucificaron allí a él y a los 2 malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos, echaron suertes. Estaba el pueblo mirando. Lucas 23, 32 al 35. Jesús está crucificado. ¿Cómo era una crucifixión? La crucifixión era la más grave, la más grande, la más cruel y la más terrible de las penas de muerte, decía Cicerón. Era llamado el suplicio más cruel y horroroso de todos, el extremo
y sumo suplicio de la esclavitud, el más terrible suplicio antiguo de los patíbulos, la muerte más vergonzosa. Esta solo era infligida contra los esclavos, ladrones, agitadores. Lucas se abstiene de todos los pormenores de esta ejecución. A continuación, haremos una descripción entonces juntos de lo que era la cruz y la crucifixión, elemento básico para acercarnos a la historia de Jesús, a su muerte y también a su resurrección. Probablemente su nombre se deriva del sánscrito krujka, callado. Los griegos le llaman tauros, palo o estaca, y los hebreos es árbol. Todos estos nombres indican el origen primitivo de la cruz como un suplicio, un árbol o palo en el cual fijaban con cuerdas o con clavos al condenado, o bien lo empalaban, colgaban al reo por la garganta sobre un palo puntiagudo que le perforara el cuello al ser colgado en él. Después le añadieron un palo transversal que fue la antigua horca o el patíbulo. De la combinación de ambos resultaron las clásicas formas de cruz, como la conocemos. La forma de la cruz más conocida es precisamente aquella donde atraviesa en medio de ella un hombre que pide vida. Emplearon por primera vez la cruz como suplicio, según los documentos, los persas. De ellos pasó a los griegos, cartagineses y romanos, que la usaron en gran escala en todos los pueblos que dominaron, incluida Palestina. Así, entendida la cruz, representa la muerte, pero es falso que para el cristianismo represente simplemente el lugar del tormento de su fundador. Representa también el altar en donde el Hijo de Dios ofreció su vida para darnos vida. Esta simbología de la cruz como vida pudo ser alimentada por la antigua simbología del Medio y Extremo Oriente, en donde la cruz existió ya antes de Cristo en forma ornamental y para simbolizar la vida, por ejemplo en Egipto. La crucifixión. Como preparación para la crucifixión se azotaba antes al condenado, ordinariamente una vez atado al patíbulo, y también mientras lo llevaban al lugar del suplicio por las calles más concurrentes. El condenado llevaba colgada la causa de su pena de muerte, o era fijada en la cruz. Estas sentencias eran cortas y no se podían cambiar una vez escritas. Contenían el nombre del condenado y su crimen. En el caso de Jesús, el lugar de la ejecución se encontraba fuera de los muros de la ciudad, no en el área urbana. Esto lo sabemos por las excavaciones arqueológicas correspondientes. ¿De dónde surge la designación Calvario, lugar de la calavera? Lugar el cual es llamado de la calavera. Posiblemente Lucas se refería a la forma de la roca o cantera sobre la cual se pusieron las cruces, ya que calva en latín quiere decir cráneo. Estos detalles son importantes porque la mayor parte de este camino la hizo Jesús cargando su cruz. Lo usual era que el condenado cargase todo el travesaño, el cual a la hora de la crucifixión era montado en un palo vertical ya instalado en el lugar de la ejecución. Pero a Jesús le cargaron todo el peso de la cruz y los ejecutores lo vieron tan débil en el camino que tuvieron que obligar a Simón de Cirene a llevar su cruz un tramo en el camino, con el fin de que Jesús pudiera llegar al lugar del suplicio. Y bueno, hoy en esta primer palabra, al hacer este contexto, queda muy clara una cosa. Tenemos que confirmar
que nos hemos olvidado de a quien hemos alabado. El domingo pasado levantábamos las palmas y las tendíamos en el piso junto con los mantos para decir: este es el Rey, es el Hijo de Dios. Jueves hemos compartido ayer la mesa, hemos partido el pan, hemos recordado nuestras amarguras, pero también el poder del amor de Dios. Lo hemos hecho. Y hoy, solamente hoy, volvemos a vivir la historia de aquel Jesús que conmueve. En esta primera palabra, Jesús muere perdonando y orando por sus enemigos. Detalle que solo Lucas consigna. Esta escena va de acuerdo a la figura que Lucas ha presentado de Jesús en su evangelio. En la oración de Jesús en la cruz se refleja la actitud fundamental que Él en el Padre Nuestro había exigido de sus discípulos. El trato a Dios como Padre corresponde a esta oración. Del mismo modo, la súplica de perdón, como también nosotros, de perdónalos, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Vamos ahora a concentrarnos en el perdón de Jesús. Como ya habíamos insinuado, el perdón es una de las enseñanzas más fuertes de la doctrina del Maestro. En el Padre Nuestro se dice: perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Maestro concluye el Padre Nuestro con estas palabras: que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Ser perdonado por Dios supone saber perdonar a los hombres. El perdón está dentro de ese amor sin límites, que se extiende hasta los mismos enemigos. Habéis oído que dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y bueno, para pensar en esta primera palabra, el perdón definitivamente es un proceso lleno de sorpresas. Además, en el perdón tenemos una ventaja, ya que sana el alma y la dispone a aprovechar las oportunidades de la vida. Más fuerte que las drogas, dice el doctor Javier Romero Aguirre. El deseo de venganza enajena sobre nuestra inteligencia y nos conduce a cometer innumerables torpezas. El deseo de venganza nubla nuestra conciencia, disminuye nuestra libertad y nos hace actuar sin la sabiduría necesaria para el buen vivir. En cambio, hermanos, el perdón nos hace descubrir una solución llena de sorpresas, abre caminos insospechados a nuestro crecimiento espiritual, nos deja desnudos entre nosotros mismos, nos hace conocernos mejor, nuestras inseguridades, nuestros miedos. Nos inicia en un proceso que repara el daño y cura las heridas, un proceso de restauración eficaz. Perdonar es conquistar al prójimo con la fuerza del amor y de la bondad. Llegará un día, diría Martin Luther King, en que conquistaremos la libertad. Y no solo para nosotros, los venceremos a ustedes. Conquistaremos su corazón y su conciencia. Y de este modo nuestra victoria será doble. Y para que no pensemos que lo suyo es solo enseñanza, Jesús muere perdonando. Perdona los desprecios, las burlas, las bofetadas, los escupitajos, las heridas. Jesús perdona la cobardía de sus discípulos que lo abandonaron. Perdona la traición de Judas. Perdona las mentiras, las calumnias y la envidia de los jefes de Israel. Muere perdonando como vivió perdonando. De las 4 oraciones de Jesús que Lucas transmite, 3 son colocadas en el contexto de la pasión.
Este ordenamiento a hacer reconocer una primera indicación para la acción, precisamente en la situación en la que deben ser tomadas decisiones importantes para la propia vida. Es conveniente y necesario poner la confianza de Dios. El Padre, Él es Padre y sabio, y conoce lo que conviene al que ora. Jesús, con la oración, salió fortalecido para cumplir con su deber. Si alguien ora, es capaz de perdonar y de preocuparse por quien sufre más que él, como Jesús lo hizo. En Jesús, todos aquellos que sin culpa son perseguidos y deben sufrir, encuentran una figura con la cual identificarse. Pero también aquellos que con peligro de su propia vida luchan por algo importante y por ello se esfuerzan. En la oración, Él encuentra fuerzas para andar su difícil camino. La oración le posibilita reconocer la voluntad de Dios y lo lleva también a la aceptación activa de la muerte. A pesar del temor que la asalta ante esos acontecimientos espantosos, Jesús consigue finalmente la fuerza para andar su camino decididamente con serenidad y tranquilidad interiores. El Maestro concluye el Padre Nuestro con estas palabras: que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también, y a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Ser perdonado por Dios supone saber perdonar a los hombres. El ejemplo lo tenemos en Jesús moribundo. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Él muere perdonando en esta primera palabra. Hoy, yo no sé si vivimos odiando, pero si tú vives odiando algo, es el tiempo para pedir perdón. Y es el tiempo para perdonar de corazón. Así, esta primera palabra. Ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien, calma benigno, justos enojos, lloren los ojos que así te ven, manos preciosas, tan lastimadas, por mí clavadas en una cruz. En este valle sean mi guía y mi alegría, mi norte y luz. Bello costado en cuya herida haya su vida la humanidad. Fuente amorosa de un Dios clemente, voz elocuente de caridad. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los taladré, y arrepentido, hoy que te adoro, tu gracia imploro, Señor, pequé, crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma, triste y llorosa, suspira ansiosa, Señor, por ti. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La escena del escarnio termina con un giro positivo. Uno de los malhechores reprende al otro e invoca el poder de Jesús. El caso del buen ladrón es un ejemplo de la misericordia de Jesús, que da la oportunidad de una recompensa generosa
a quien en el último momento se arrepiente y manifiesta tener un corazón renovado. Jesucristo nos ha descubierto durante su vida que la pasión de Dios por el hombre es tan grande que rebasa todo cálculo, toda medida, toda discreción. A la mujer sorprendida en adulterio no le deja ni expresar su pecado. Antes de decirle nada, Jesús se despide con la seguridad de su perdón. Nadie te ha condenado. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Vete en paz y no peques más. El Padre bueno de la parábola de Lucas 15 está tan lleno de amor que no le deja al Hijo pronunciar la declaración de arrepentimiento que Él había preparado para la ocasión. Antes de comenzar a hablar, lo abraza, lo besa. De igual manera, apenas el buen ladrón le dirige una palabra, escucha la respuesta de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. No sabemos el pasado del así llamado en la tradición buen ladrón. Es decir, podríamos pensar, pues era tan buen ladrón que debería de darnos su tarjeta para la próxima ocasión. Tampoco dice Lucas qué es lo que el buen ladrón vio en Jesús o las palabras que le conmovieron el corazón. Pero el evangelista lo presenta como un prodigio de la gracia. Y es cierto. Aquí no importa quién era el ladrón, qué había hecho y qué había robado, cuánto. Aquí lo que importa es que tú y yo, a pesar de nuestros pecados, que tenemos muchos, el ofrecimiento de Jesús es claro: cree en mí. Y en otros momentos dijo el Señor: el que cree en mí, dentro de él correrán manantiales de agua viva. La narración de Lucas entonces nos presenta a este Jesús que te dice: cree en mí. Y de la misma manera como lo hizo con aquel ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa expresión carga el acento sobre el hoy, o sea, en el tiempo actual de la salvación, como en el caso de Zaqueo, ¿no? Zaqueo, abre tu casa que voy a estar ahí. Hoy ha llegado tu día. Para Dios los minutos cuentan. Hay quienes piensan que el malhechor le pide a Jesús acordarse de él cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero todo el adverbio hoy y el hecho que la información proviene de Lucas parecen indicar que se trata del momento en que Jesús entra a ejercer su señorío por el misterio pascual. Lucas insiste mucho en el hoy de la salvación. Os ha nacido hoy un Salvador. O se ha cumplido hoy la Escritura. Hoy hemos visto cosas admirables. Decía el pueblo sencillo después de la curación de un paralítico: hoy tengo que alojarme en tu casa, dijo Jesús a Zaqueo. Por eso Jesús dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. El evangelista está interesado en la escatología individual, y es por eso que para él lo más importante es el hoy de la muerte de Cristo y su paso a la gloria. Al cuanto estés del malhechor, Jesús responde con un hoy estarás. El hoy debe ser importante para el lector del evangelio. Significa el cada día de la presencia de Dios en tu vida. El pan de cada día, el perdón de cada día, la oración de cada día, el servicio de cada día, la cruz de cada día. Cada día suyo está en su presencia nuestra vida. Y entonces recordar el paraíso en el Nuevo Testamento, la morada de los justos. Y es una metáfora para indicar el cielo. Efectivamente, es admirable como Jesús, debiendo hacer un enorme esfuerzo físico para hablar, se hubiese tomado la molestia de consolar a un condenado a muerte afligido por el miedo. La heroica misericordia de Jesús, que se apiada del que sufre, es digna de ser imitada.
Es un modelo de acción desde el punto de vista cristiano y es una manifestación del amor. Este manejo perfecto del dolor propio está unido al amor. Primero, a un correcto y equilibrado amor a sí mismo, pero no debe identificarse con el narcisismo o el culto al yo. Una persona que se sabe amar a sí misma no permite que el dolor se apodere de todas sus capacidades, incluida la de compadecerse de alguien que está igual o peor que ella. El amor a sí mismo incluye el autoestima y un adecuado autoconcepto, pero mucho más que esto. Poco podemos hacer por los demás mientras no nos amemos a nosotros mismos. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré
buscaré otro mar. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Tercera palabra. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. Aquí vemos varios aspectos. Mujeres al pie de la cruz, mujeres cercanas a Jesús, que está terminando su obra redentora, y también la personalidad de uno de sus mejores amigos, de alguien de confianza, el discípulo amado. Es curioso que el cuarto evangelio nunca diga que el discípulo amado se llame Juan, pero lo sabemos tanto por la tradición de la iglesia como por dos hechos importantes. Uno, él estuvo en la última cena, porque lo sabemos que en ella estuvieron solo los apóstoles, o sea, él era uno de los 12. Dos, el lugar que el evangelio de Juan le da es de una importancia digna de tomarse en cuenta. Mujer, ahí está tu hijo. Lo primero que impacta en esta frase de Jesús es la forma de dirigirse a su madre, con el término mujer. Hay quienes han pensado que esta forma de hablarle de Jesús a su mamá implica una cierta distancia, una especie de confrontación y hasta distanciamiento con su madre. Las narraciones más antiguas sobre María en los evangelios, como cuando anunciaron la anunciación, la visita de María a Isabel, las bodas de Caná, etc., suponen un buen concepto de María y buenas relaciones entre Jesús y su madre. En las bodas de Caná parece haber un momento de tensión entre ellos, pero al fin él termina haciendo lo que su madre le pide: convertir el agua en vino. Por lo que sabemos, mujer era un término de cortesía que Jesús usaba para dirigirse a las mujeres, para revestir un aire de solemnidad, sobre todo al dirigirse Jesús a su madre al mismo inicio de las bodas de Caná y al final de la cruz. Parece ser un término utilizado por Jesús y los evangelistas para poner el relieve del papel protagónico de la mujer en la historia de la salvación. Mirándolo así, sería el uso de un término que favorece un sano convivir de Jesús con su madre. Un hijo que no olvida a su madre. Jesús sabía muy bien cuáles eran las enseñanzas y los mandatos desde siempre. Honra a tu padre y a tu madre, como te lo ha mandado Jehová tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz en el suelo que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántas veces habrá recitado Jesús desde niño en Nazaret este mandamiento de su Padre Dios? Qué delicia es para el lector reconstruir la vida de amor de esta sagrada familia. Y bueno, mujer, ese tu hijo, hijo, esa tu madre. Interpretar esta declaración como un encargo privado de Cristo que confía a su madre a los cuidados personales de Juan, que confía a su madre. La pequeñez de la anécdota casera naufragaría en el océano bíblico y el universal en que se desarrolla. El encargo se haría directamente a Juan, a quien se confía la supuesta hermandad, el cuidado pleno de su madre. Aquí vemos a un Jesús que se hace presente. Y finalmente, como una lección más de parte de Jesús, observamos cómo maneja este fenómeno afectivo que se llama apego. El apego se da entre personas que se aman. El amor es como una resina que los une. Cuando esa resina es demasiada, cuando el amor genera un apego en demasía, la separación produce dolor, a veces dolor mortal. Cuando una persona está muriendo, el apego puede tomar la forma de un pendiente que se le queda
aún por arreglar antes de morir. Y la persona tiene problemas para descansar en el sueño de la muerte. No puede morir, dicen. Tenemos que observar cómo maneja Jesús esta situación. La de tener que desprenderse de su madre, su más grande tesoro, con la que había convivido toda la vida en una sintonía absoluta. Jesús no quiso prolongar la agonía cargando un pendiente, su madre. Jesús la libera oportunamente del dolor que le produce la sensación de dejar a su madre sola, con el dolor enloquecedor de perder a su hijo, como el que estaba perdiendo, sumida además en la pobreza y sin cuidados para ella. La actitud que manifiesta el Señor Jesús no es de indiferencia, sino que se ocupa de su deber como hijo en las necesidades de su madre, al quedarse sola, y le encuentra una solución apropiada a este dolor, hasta donde es posible. En este momento su alma queda libre para arreglar otros pendientes y concentrar sus fuerzas para hacer adecuadamente el camino final. Una enseñanza más de quién es nuestro camino, de quién es nuestra verdad y de quién es nuestra vida. Hoy tenemos que pensar en ver el papel de las mujeres en la vida de Jesús. Es muy importante. Este texto sugiere al lector estar atento al papel de la mujer en la iglesia y al mundo. La mujer diferente y mucho con respecto a los hombres en muchos aspectos. Su complemento, no su competencia ni su rival. En tercer lugar, es importante destacar el ejemplo de Jesús en la cruz para involucrar una obligación de la que muchos cristianos tratan de eximirse: la atención de sus padres ancianos. Escudarse en la religión y en los compromisos religiosos para no practicar los deberes filiales de caer, como los escribas y fariseos en las trampas de la degeneración y manipulación de la religión misma. Decía un escritor a este propósito: un padre de familia puede mantener a 9 hijos, pero 9 hijos no son capaces de sostener a un padre. Qué tristeza, la verdad. Otro punto es poder ver que lo que hace aquí Jesús es decir, la familia cuida a la familia. Yo me voy, pero tú que eres de mi entera confianza, cuida por favor de mi madre. Aquí vemos a un Jesús que se va sin dejar pendientes, que no hay apego, que hay amor y que sostiene. Hermanos, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu papá? Búscalos, encuéntrate con ellos y hagamos realidad este texto tan importante. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. Dios cuida de nosotros. Esta ha sido la tercera palabra. Cantemos al Señor. Solo fui salvado en Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia Jesús mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuarta frase de este testamento de amor. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vinagre y sujetándolo una vez más le ofrecía de beber. Los otros decían: vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús está orando con el Salmo 22, al cual corresponden las palabras citadas por Lucas como buen judío. Jesús recita los salmos de memoria. El Salmo 22 es un salmo relativo a un justo que sufre sin deber nada. Mas yo soy gusano y no un hombre, vergüenza de todos los hombres y desecho. Todos los que me ven de mí se mofan, hacen muecas con los labios y menean la cabeza. Confía en el Señor, pues que Él lo libere, que Él lo salve si es cierto que lo ama. No estés lejos de mí, que estoy atribulado. No te alejes de mí, pues no tengo quien me ayude. Al poner Lucas en boca de Jesús las palabras del Salmo 22, lo está identificando con el justo que no tiene pecado y sufre. En la situación de abandono de Dios aparece el sufrimiento físico y moral. Para hablar del sufrimiento, el Salmo 22 se sirve de la imagen de los toros. Me cercan toros de Basán. La zona de Basán, situada al este del lago Tiberíades, es famosa por sus buenos pastos. Allí se crecían los toros más robustos, los más bravos. Así son los enemigos del salmista, fieras que desgarran y despedazan y matan. El salmista sigue hablando el sufrimiento físico a través de dos grandes imágenes de contraste: lo sólido y lo líquido. Los huesos, lo más sólido y consistente del cuerpo, se licúan y se derraman como la cera. En cambio, la garganta, lo más húmedo, se seca como una teja. El dolor humano, cuando es muy intenso, llega a cambiar nuestro carácter, nuestra personalidad. Ya el profeta Isaías, hablando del siervo de Jehová, en su cuarto poema, nos había dicho: estaba tan desfigurado que no parecía un hombre, ni tenía aspecto humano. Isaías 52:14. Al sufrimiento físico hay que añadirle el sufrimiento moral. Al verme se burlaban de mí, meneaban la cabeza. Soy el hazmerreír de todos. Y al llegar a esta cuarta frase, volvemos a sentir en nuestro corazón: qué difícil que Jesús haya pasado por esto. Por lo demás, le duele al salmista del Salmo 22 es que se metan con su fe. Si tanto te quiere Dios, o si tanto le quiere Dios, que lo salve. El sufrimiento moral llega a su clímax cuando dice: soy un gusano. El gusano es un animal vil, frágil, blando, impuro, sin consistencia, sin defensa, propio para ser escupido o pisado. Así, de despreciado y humillado se vio Jesús en la cruz. El salmista ha tocado fondo, ha llegado a lo más negro y oscuro del túnel. ¿Por dónde va a encontrar Jesús luz? El Nuevo Testamento hace ver cómo Jesús se realiza todo y Jesús cumple con su misión. Este hecho desnudo de que Jesús muere sintiéndose abandonado por su Padre presenta muchas dificultades para ser comprendido. Hay 4 sentidos que podemos pensar pasaban en la mente de Jesús. Jesús al recitar el Salmo 22 no estaría hablando en nombre propio,
sino en nombre de la humanidad pecadora. En su persona, los pecadores son abandonados por Dios. Una. Dos, hay quienes señalan que Jesús habla en nombre de otros y por lo tanto no fue él quien se quejó del abandono de Dios, sino lo hizo en nombre de otros. Tres, otros interpretan las palabras de abandono como un diálogo entre la naturaleza humana y la divina de Cristo. Así se evita que parezca que el Padre lo abandonó. 4. Se admite que Jesús sufrió un abandono de Dios en su psicología humana, pero no le causó angustia ni desesperación. Bueno, ¿no sería posible pensar que Jesús experimentó la soledad? En efecto, dice la carta a los hebreos, pues no es Él un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado, dice Hebreos 4:15. Para mí, como pastor en esta palabra, creo definitivamente que Jesús mira el abandono, pero es el abandono humano de no saber qué hacer o qué ha de ser de mí. Eso lo vivimos tú y yo. Pero para Jesús, al pronunciar estas palabras, se identifica con nosotros sabiendo que hay muchos momentos de la vida en los que parece que no podemos más. Y que lo único irrenunciable es creer en el poder de Jesús, de Cristo. Tenemos que aprender como Jesús a orar, eso es cierto. Y a encontrar en la oración un bálsamo para nuestro sufrimiento. No exijamos del Padre que haga lo que planeamos, más bien expresemos nuestros anhelos y deseos, sometiéndonos a su voluntad, como lo hizo Jesús en el huerto de los olivos. Si alguien en la oración acepta la voluntad de Dios sin querer imponer la suya, entonces Dios interviene y le da lo que le pide, o algo mejor. Es por lo que la oración arranca milagros a Dios, o bien modifica la mentalidad, el carácter, las percepciones o los pensamientos, los juicios, y puede reencauzar el destino de los hombres. Por eso Dios nos pide orar mucho, no porque Él no sepa nuestra situación o porque Él cambie mientras oramos. No es así. Dios no cambia. Él es eternamente bueno y misericordioso. Los que cambiamos mediante la oración somos nosotros, que nos hacemos dignos de los beneficios divinos. Tendríamos que preguntarnos, ¿yo cómo manejo mi soledad? Jesús nos da un modelo a seguir. Jesús es el justo perseguido. No todo sufrimiento significa maldad o abandono. El sufrimiento del Hijo de Dios fue redentor y no fue un abandono del Padre, de su Padre, porque su Padre Dios en la oración del huerto no le concede no beber del cáliz de la pasión, pero le envía 2 ángeles para que lo reconforten. Dios está con nosotros. Padre, ¿me has abandonado? Creo que hoy nuestra respuesta final es no. Aquí está con nosotros, llorando, padeciendo, sufriendo, y nos abraza, te abraza. Dios es bueno. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido errante, vi
feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Tengo sed. Quinta palabra. Tengo sed. Físicamente es explicable que Jesús tuviera sed. Es fácil de reconstruir lo que pasó desde su prendimiento. Ninguna compasión para él, ni de parte de los soldados para quienes era un enemigo político, ni de parte de los judíos para quien era un enemigo religioso. Jesús no había probado gota de agua. La sed es uno de los tormentos más ordinarios y atroces de los crucificados. En Cristo esta sed tenía que ser abrumadora, desde la agonía del Getsemaní, pasando por todos los procesos, la flagelación, la vía dolorosa en la que desfalleció. La deshidratación producía tener y causarle esa sed abrasadora y una fiebre alta. Una cosa digna de notarse en la actitud de Jesús frente a su muerte es que nunca se queja de estar sufriendo. Expresa su sed, única señal de que está padeciendo. No se queja, no se lamenta, no se desespera, no engaña cómo llevar a cuestas el dolor de la vida humana. Es curioso, Dios no nos quita el dolor, no lo elimina, pero se hace solidario con nosotros en el dolor en la persona de Jesús. El pasaje que estamos comentando tiene una dificultad ya célebre. El texto de Juan dice que el soldado montó una esponja sobre una caña de hisopo, pero no es creíble que hubiese tal hisopo allí, ni por lo pequeño y endeble podría prestarse a poner sobre él una esponja. Para obviar esta dificultad, se ha pensado que se tratase del hisopo gigante, cuyos tallos alcanzan la altura de 1 metro. En Mateo y Marcos este problema desaparece, ya que narran que esa esponja fue montada sobre una caña. Hay quienes piensan por lo mismo que se trata de la lanza romana llamada pilum.
Su medida osciló en algo más de 1 metro. El asta era de madera, la punta hiriente de hierro. Era usadísima por la infantería romana. Esta asta de madera puede ser lo que hace que Mateo y Marcos la citen genéricamente como una caña. Y bueno, finalmente hoy podemos saber que la sed es un elemento que se menciona en la Biblia como un deseo o necesidad de algo, también espiritual. Puesto que el Evangelio de Juan es muy simbólico, no es remoto que él narre estas palabras de Jesús como un deseo altamente espiritual. Mi alma tiene sed de Dios, dice el Salmo 42. Al sentir el cristiano una ardiente vida y también una sed por Cristo, más que la simple, reconoce que es Jesús el único que puede hacer de nosotros manantiales de agua viva. La sed es una necesidad. Al Jesús pronunciar que tiene sed, se identifica con nosotros diciéndonos: ¿de qué tienes sed tú? ¿De qué? Y creo que hoy podríamos pensar en muchas maneras de tener sed. Sed de justicia, sed de salud, sed de consuelo, sed de hermandad, sed de economía, de trabajo, de cuántas cosas tenemos sed. Podemos identificarnos con Jesús. Jesús, Señor, tengo sed. Y aquí es la palabra del Señor, que como diría Antonio Machado, bueno es saber que los vasos no sirven para beber, lo peor es que no sabemos para qué sirve la sed. Es cierto, la sed de Cristo refleja además la sed de millones de células de su cuerpo, pero además todas las sedes de las que ya hemos hablado. Un cristiano de origen judío, al leer la historia de la pasión de Cristo, no puede hacer menos que pensar en el cumplimiento de la Escritura, como son los cánticos del siervo de Jehová. Dice el 4º cántico: fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los que trasquilan se cayó y no abrió su boca. Es importante desde el punto de vista humano la expresión de Jesús tengo sed como la comunicación de una necesidad de un Jesús que necesita. Lo primero es responder a las sugerencias del Evangelio. Él trata de suscitar en nosotros una fe viva en Jesús como el Hijo de Dios, hecho hombre que nos acompaña y se hace solidario en nuestras debilidades, menos en el pecado. Jesús es uno de los nuestros y nos acompaña en nuestros dolores, que Él comprende por haberlos padecido. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros. Si Cristo libremente acepta y padece esta sed, es por la inmensa sed que tiene de honrar al Padre y de servir al género humano, como ya lo hemos hecho notar en nuestra reflexión. La sed física evoca como el pasaje de la samaritana. La sed de corazones es todo lo que le pedía a aquella samaritana al decirle: dame de beber. Para quien está en soledad, para quien tiene sed, para quien está en angustia, es bueno este consejo: no confíes solo en ti. Si tú expresas tus necesidades, siempre habrá alguien que saldrá a tu paso para subsanarlas. En primer lugar, Dios. Si tú le confías tus necesidades, aceptando en primer lugar su voluntad, siempre debes estar seguro de que acudirá en tu auxilio y te dará lo que necesites o algo mejor. Quinta palabra: tengo sed. Cantemos al Señor.
consumado es. Todo está cumplido. Vamos ahora con otro aspecto de las actitudes de Jesús. En los últimos momentos, Mateo y Marcos mencionan una bebida embriagante que Jesús rechaza. Pero en una narración, Juan no habla de ella, habla solamente del vinagre. Todo está cumplido. Se refiere a un cumplimiento, plenitud de las escrituras del Antiguo Testamento en la persona y obra de Jesús. Pero también a una madurez del tiempo fijado por Dios. El tiempo se ha cumplido, decía Jesús, y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Se trata por consiguiente del cumplimiento y plenitud de los planes salvadores de Dios anunciados en el Génesis. Al entrar en el mundo, Jesús dijo: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. En forma dramática, Cue, un sacerdote, plasmó este diálogo que podríamos tener con Jesús. Podría ser algo como esto en esta sexta palabra: por lo que veo, Cristo, tu vida se ha reducido minuto a minuto a ir cumpliendo palabra a palabra un esquema que ya estaba previsto antes de tu venida al mundo. Jesús podría responder: exactamente. Y tu vida, por tanto, desde Belén al Calvario, 33 años día a día, ha sido el ir cumpliendo línea a línea meticulosamente lo que programó en la eternidad tu Padre y anunciasen a su tiempo los profetas. Esa fue mi vida, podría decir Jesús. Y nunca tuviste personalidad para plantearte a tu Padre en algo que no te convenciera y decirle prácticamente: ¿no me da la gana? Nunca, diría Jesús. Y nunca te mandó tu Padre a hacer algo que no te gustara, algo que te molestara o te hiciera sufrir. Sí, muchísimas veces. ¿Y no te revelaste entonces lesionado en los más elementales derechos de tu personalidad? Jamás. Ante la proximidad de la pasión, era tal mi repugnancia, mi miedo, mi pánico, inclusive que en el huerto sudé sangre. Pero durante esas 3 horas pavorosas en el huerto, yo le repetía filialmente a mi Padre esta sola y única oración: si es posible, líbrame de la pasión, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. ¿Y tu Padre te escuchó en el huerto? Sí, mi Padre siempre me escucha. ¿Y qué voluntad se cumplió? ¿La de tu Padre o la tuya? La de mi Padre. ¿Y a eso llamas tú escuchar? Efectivamente, en el huerto y en la cruz, Jesús era consciente de que cuando el hombre se pone a disposición de Dios, queriendo cumplir su voluntad, Dios siempre escucha su oración y le da lo que el hombre le pide o algo mejor. Cuando el hombre quiere salirse con la suya, Dios se retira. Dejaría de ser Dios si se sometiera a los caprichos del hombre. Por eso, el Padre nuestro, Jesús nos ordena pedir: hágase tu voluntad. Esta es la actitud fundamental en la vida cristiana. El Padre nuestro es petición y compromiso. Y bueno, hoy pensar que la expresión de Jesús, todo está cumplido, manifiesta la convicción personal del cabal cumplimiento de su misión. Ser conscientes de la misión que Dios nos dio es una obligación para encontrar cada quien su puesto en la vida y ser feliz. Jesús está satisfecho de su misión, a pesar de sus sufrimientos. Él enseñó también a sus discípulos que si ellos quieren ser fieles a su vocación, tienen que seguir a su Señor en el cumplimiento de su tarea,
La enseñanza, tal vez la más importante de Jesús en esta sexta palabra, es precisamente esa satisfacción muy costosa, la de decir, todo está cumplido. Como un equivalente a decir, cumplí con mi tarea. Con lo que a mí me tocaba, Dios, ya cumplí, terminé. ¿Quién como Jesús puede decir lo mismo? Él es el más dichoso de los hombres. La cortesía de Jesús no es solo una expresión formal, sino auténtica, que proviene de un alma que perdona, que tolera, que presta atención a las personas por lo que valen. Eso, en una sola palabra, se dice amor. Al llegar a esta sexta palabra, podemos decir, en Jesús todo está cumplido. ¿Y tú? ¿Y tu tarea? Que Dios te ayude y me ayude. Que Dios nos ayude. Cantemos al Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Séptima palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu. A la hora sexta hubo tinieblas. Las tinieblas son un signo conocido porque se ha abrumado, se ha encubierto nuestros ojos, hay oscuridad. El velo del templo se rasgó. Recuerden ustedes que antes, imaginen Sión, las bancas, el reclinatorio, el altar, que hacen alusión al templo donde Dios se hacía presente en el Antiguo Testamento. Había un velo que no permitía que se viera del altar hacia afuera ni de afuera hacia el altar. Ese velo se rasga, se rompe. Y precisamente porque de ahora en adelante las cosas cambiarían. Jesús muere dando un gran grito de confianza en su Padre. Al orar con el Salmo 31:6, Jesús agrega la palabra Padre. Jesús muere como vivió, ya que Él había puesto en Dios toda su confianza en las horas más difíciles de su vida. Jesús una vez más se convierte para nosotros en camino, en verdad y en vida. Nos enseña cómo se vive y cómo se muere. Él muere en paz, en esa paz que el mundo no puede dar. Solo Dios le llama a Dios Padre, con mucha ternura, con la misma ternura de siempre. No se nota en sus últimas palabras ningún dejo de resentimiento o desconfianza. Se echa como un niño en los brazos de su Padre. ¿Quién nos diera morir como Él? Vamos a meditar precisamente en ello. En primer lugar, tenemos que considerar la oración, el Padre Nuestro. Padre, como en Mateo, tal vez refleja Lucas el uso
de que esta expresión que hacía Jesús mientras vivía entre nosotros. Él invocaba a su Padre Dios en suma ternura, como ya hemos dicho, exactamente como lo hacía un hijo con su padre en la intimidad del hogar. En la oración del Padre Nuestro, al agregar Mateo, nuestro que estás en los cielos, se encuentra más próximo en las formas judías de oración. Aquí, la paternidad de Dios con respecto a los hombres aparece con claridad. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Y es hermoso pensar que en el momento en el que está terminando la vida de Jesús, Jesús no improvisa. Las actitudes frente a la muerte no se improvisan. ¿Cuál es la vida? Como diría el dicho, ¿cuál es la vida? Tal es la muerte. La serenidad y confianza en el Padre son actitudes constantes de Jesús. Un modelo que imitar. Comentando este pasaje, podemos decir, las 7 palabras son un testamento que transcurren en un diálogo entrañable y filial con su Padre, en el trasfondo sobre el cual se proyectan el clima caliente y palpitante en que brotan. Oras a tu Padre, le pides que nos perdone, te quejas ante tu Padre, le preguntas a tu Padre, te abandonas en tu Padre. De tu Padre viniste y a tu Padre retornas. Después de haber cumplido día a día durante 33 años la voluntad de tu Padre. Por eso le dedicas la última palabra. Claro que esta vinculación amorosa a tu Padre no la improvisas ahora de pronto en el Calvario, entre los fracasos y dolores de ante la muerte. Fue la tónica y el aire de tu vida. Fue ya a lo largo de todo tu evangelio. Por sus páginas rueda un torrente interrumpido de frases que no son más que variaciones musicales del mismo tema. Las cosas de mi Padre, la voluntad de mi Padre lo decidirá. Cuando lo diga mi Padre, la casa de mi Padre, tú ya la sabes, Padre. Gracias, Padre. Tú siempre me escuchas, Padre. Padre, mi Padre, vuestro Padre, nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Estaba Jesús en continua comunicación con él, sin cerrar jamás la conexión con el hilo directo. Eras la palabra del Padre, el enviado del Padre y el espejo del Padre. Por eso, a Felipe, que quería ver al Padre, le replicaste: Felipe, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Y bueno, llegamos al momento final. El inicio de la pasión de Jesús. Ahí vemos un intenso diálogo con Dios en el Monte de los Olivos. En esa muerte se lleva a plenitud una vida que fue conducida totalmente por la confianza en Dios, en la oración. Quien en su vida pone su confianza en Dios, también experimenta la confianza en Dios en la hora de la muerte. Los lectores, nosotros, Iglesiación, debemos incorporarnos también a esa multitud que ha experimentado la muerte de Jesús y se ha involucrado en ella. Esta muerte es también la que otorga el sentido pleno de la muerte humana. Se trata de la muerte redentora de Cristo. Esta es la convicción de Lucas y el objeto de la confesión cristiana. Los lectores son exhortados por Lucas a hacer suya la confesión de fe. No obstante, ese escepticismo presente y la distancia en el tiempo, el texto los invita a entrar en sintonía con los testigos oculares, a ser ellos también testigos de ese acontecimiento salvífico, la muerte redentora del Señor. Jesús al morir nos enseña a ver con valentía la muerte. Eso es cierto, hermanos. Hermano Hugo, hermano Noé, hermana Tere, hermana Elizabeth, hermana Patti, hermana Etelvina. La gente que tiene una postura de apego a la muerte, exagerado a su cuerpo, es la que tiene más motivos de sufrimiento. En cambio, la gente que es capaz de asumir una actitud de desapego en relación con su cuerpo y que está consciente de lo efímero del ser, le resultará más fácil el tránsito de la muerte. Si pudiésemos aceptar que todos vamos a morir, no sería tan difícil de vencer el miedo que nos produce la muerte. Gracias, Jesús, por esta lección. El juicio de este mundo ya se está dando.
Esto nos recuerda el detalle de las tinieblas en la muerte de Jesús. Vivimos una pandemia que parece oscurecer todo. De frente a Jesús solo hay dos caminos: o aceptarlo con fe o rechazarlo. El que no está conmigo está en contra de mí. El que no se junta conmigo desparrama, decía Jesús. Unos se están colocando a su derecha y otros a su izquierda. ¿Y tú? ¿De qué lado te estás colocando? Jesús ha muerto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En las manos de Dios encomendemos el nuestro. Dios con nosotros. Quédate en paz, mi alma ya, y abandona tu afán, bello lugar Él preparó para calmar tu gran dolor. Quédate en paz, Dios sabe bien, y Él te guiará por donde es. Sumérgete en su gran amor. Él te dará su protección. Quédate en paz, quédate en paz, aún con guerra alrededor. Solo un deber tienes que hacer. Debes oír la voz de Dios. Quédate en paz, Él te guiará con su amor, te cubrirá. Confía en su protección, duerme en sus brazos sin dolor. Jesús ha muerto. Se ocultó el sol. Nos hemos quedado en tinieblas. El velo de nuestro santuario se ha rasgado. ¿Dónde está Emmanuel? ¿Dónde está el Dios con nosotros?
¿Dónde está el príncipe de paz? Violentado, golpeado, escarnecido, lastimado, herido. Palabra 1. Pide perdón por aquellos que le han crucificado, porque no saben lo que hacen y porque hoy nosotros le crucificamos, sí sabiendo lo que hacemos, pero aún así haciéndolo. 2. Promete un paraíso en medio del sufrimiento y en medio de hoy. No mañana. Hoy tú puedes ser partícipe de ese paraíso confiando en el Señor. 3. Se preocupa por los suyos. Discípulo, te encargo a mi madre. Cuiden de los suyos, por favor. Ámenlos. Estén cercanos. 5. Elí, Elí, lama sabactani. Ha sido abandonado Jesús. O así lo siente más bien. Hoy nosotros en muchos momentos nos hemos sentido abandonados. La verdad es que no. Dios envía a su ángel que acampa alrededor de nosotros y está ahí para luchar con nosotros. Y al final, si la vida termina, hemos de terminar en los brazos de Jesús. Y Jesús a su misma vez en los brazos de su Padre y nosotros al mismo tiempo en los brazos de nuestro Padre. Tengo sed, dice Jesús. Padece, como tú y como yo. Sin esperanza tal vez, con miedo e incertidumbre, extrañando a los nuestros. Tengo sed. Consumado es. Todo ha terminado. Mi tarea, lo que a mí me tocaba, ya está cumplido. ¿Y tú? 7ª palabra. Encomienda su espíritu al Padre. Una cruz, una triste cruz que refleja la maldad del mundo mismo. ¿Quién creyó en nuestro anuncio? Despreciado y evitado por la gente. Un hombre habituado a sufrir, curtido por el dolor, por el trabajo. Al verte a aquellos que se tapaban la cara, despreciado, te tuvimos como humanos por nada. Soportaste nuestros sufrimientos, nuestros mismos castigos, inventados en la perversidad de nuestro mal. Cargaste con nuestros dolores. Te herimos y abatimos como humanos, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él se descarga el castigo que nos sanó. Con sus cicatrices hemos sido curados. Nada, ni sacrificios, ni procesiones, ni grandes fiestas, ni flagelaciones, ni caminar largos kilómetros, ni lastimar nuestras rodillas, ni llorar sangre, ni cargar enormes imágenes de cruces. Las heridas de Cristo han evitado las nuestras. Todos cerrábamos nuestro camino. ¿A dónde ir? Cargado de nuestros males, padeció hasta lo sumo, escupido, lastimado. ¿Qué te hicimos, Jesús? ¿Qué te hicieron? Y todavía nos preguntamos, ¿y es que murió por la humanidad? Te ofreciste para que nadie me castigara a mí. ¿Valió la pena, Jesús? Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de aquellos que buscaban su muerte. Enmudeció, miró al cielo y soportó, sufrió. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por amor? Y por nosotros es la respuesta. Por quienes no hemos comprendido el mensaje de amor. Por ti, Jesús ha muerto. Por quienes dar un abrazo al ser que más queremos, pero que el egoísmo nos hace, ay no, yo qué le voy a hablar si mira lo que me hizo. Jesús ha muerto. Por quienes hacen el mal al necesitado, al que no tiene. Por quienes buscan una clase social de primera. Jesús ha muerto. Por quienes llevamos el orgullo y menosprecio y despreciamos. Jesús ha muerto. Por quienes maltratamos antes que dar un beso. Jesús ha muerto. Por quienes por a quienes nos ha costado tanto pronunciar la palabra perdóname, me equivoqué.
Jesús ha muerto. Por quienes fabrican armas para destruirse a sí mismos y hacen guerra, Jesús ha muerto. Por quienes conocemos la verdad, conocemos lo que está bien hacer con los que nos rodean, pero no lo hacemos, Jesús ha muerto. Por quienes preferimos aparentar luto y dolor por tu muerte y salir de aquí igual que como entramos, o participamos de un culto igual que como nos vamos, igual que como entramos. Por ellos Jesús ha muerto. Nuestra maldad y soberbia ha acabado. Los que has enviado a darnos esperanza, hemos destruido la idea de ser transformados. No queremos servir al otro, no queremos cambiar el carácter para estar en paz con los nuestros. Hoy, 2 de abril de 2021, Jesús ha muerto una vez más a causa de la injusticia de aquellos y de nosotros. No hagamos el mal a nadie, ni el más pequeño, pues el mal es el que crucificó a Jesús. Nada puede revertir el tiempo y no permitirlo. Sin embargo, nuestras familias, nuestras maneras de vivir, no pueden seguir fomentando la crucifixión. Por favor, no. Jesús ya ha muerto. El sacrificio ha sido una sola vez y por todos. Jesús asume este momento de una manera admirable. Cuando podía ser objeto de la lástima y la compasión, Él está dispuesto a animar a quienes lloran. Cuando nosotros responderíamos con insultos y violencia a las burlas, Jesús responde con el perdón. Aquí es donde es demostrada y atestiguada la realeza de Jesús, Rey justo que perdona, acoge, acepta e incluye y comparte su reino con quienes quieran aceptarlo. Sepultemos el cuerpo de aquel hombre que marcó y cambió la historia. Sepultemos el cuerpo de aquel que nos dio muestra de humildad y servicio en rescate del otro. Sepultemos el cuerpo. Lloremos, pues pudiendo hacer el bien, si todos lo quisiéramos, nos hemos destruido con nuestro propio mal. Hoy la invitación es a tener un viernes donde participemos de la cruz, pero no solo como espectadores, sino como aquellos que creen que todo puede ser diferente. Clavemos en la cruz de Cristo nuestro dolor. Ahí dejémoslo y caminemos en el Señor. Jesús ha muerto. Terminemos este culto y hagámoslo con el silencio de arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal, dejando en la cruz de Cristo aquello que lastima y duele, que no permite que nuestras vidas cambien. Recordemos en un memorial aquel amor no hecho en forma de un corazón, aquel amor transformado en una cruz con los brazos abiertos. Aquel camino, verdad y vida ha terminado su misión. Todo se ha cumplido. Cristo Jesús ha muerto por todos nosotros. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema
siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. ¿Quién te cargó madero? ¿Quién te obligó a subir? ¿Quién te clavó cordero? Te condené a morir. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Aunque tu alma
llora, llora junto a la cruz. En tu dolor, Señora, hoy nos has dado a luz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo dices